Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro de la edición de Reset dedicada a pensar temas de arte y educación. Les cuento que este mes vamos a tener dos charlas y en la primera de ellas, la que nos reúne, digamos, en el día de hoy, tenemos el enorme placer de contar con la presencia de Erika Flores, a quien agradecemos muchísimo haberse sumado a este ciclo. Erika ha sido curadora, profesora de niños, investigadora sobre temas vinculados a la conexión entre la danza y las artes visuales, entre la salsa y Cali, su ciudad natal. Sus proyectos se presentan como publicaciones, curadurías y conferencias bailables. Estudió psicología e hizo una especialización en historia y teoría del arte moderno y contemporáneo. Es cofundadora de La Nocturna, plataforma para la experimentación de formatos discursivos y pedagógicos, y también de La Casa en el Aire, un espacio pensado para ensayar formas transdisciplinares de enseñanza para chicos mediante el arte. Sus conferencias bailables, Hegelian Dancers y Sobredosis de Amor se han presentado en distintos eventos y espacios en Colombia, México, Lituania, Holanda, España y China. Ha curado exposiciones y es autora de libros, entre ellos El Blanco Móvil, Hegelian Dancers y Ficciones Operativas. También ha publicado artículos y ensayos en medios como Guggenheim USB, Map Global Art Initiative, Terremoto y Ada's Critical Thinking. El encuentro de hoy se organiza a partir de las investigaciones de Erika, que cruzan el arte, la educación y su respectiva traducción a sonidos y movimientos dentro de las instituciones de arte contemporáneo. Nuevamente, Erika, muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, me acompañan, como siempre, Víctor López Melsu, también está Nomi Aira, del equipo de Proeducación, y Nati Sosa Molina a distancia, ya que por temas de salud no nos puede acompañar. Bueno, te cedo la palabra, Erika, y te escuchamos. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Para mí es todo un placer estar con ustedes. Me gusta mucho el proyecto que llevan, entonces es un gran honor estar aquí. Eh, bueno, pues la manera en que articulé los proyectos que les quisiera compartir hoy es sobre todo para responder a la pregunta como cuál es el lugar del cuerpo en la educación artística y en la curaduría. Traje mucho material, traje 2 exposiciones, una conferencia bailable, un programa público y 2 escuelas. No sé si nos dé el tiempo para todo eso y encima hay como un pequeño dificultad técnica y es que no estoy manejando yo la presentación, entonces creo que eso va a ralentizar un poquito todo. Entonces pues voy a ir pasito a pasito y pues nada, ahí vamos comentando, vamos viendo cómo lo vamos sintiendo, si es mucha información, si qué tanto nos cabe en el día de hoy. Entonces, yo partí de la pregunta o de una preocupación en el arte o de un problema, y es cómo hacer para que no representemos temas en el arte, sino que si la curaduría es una forma de entender o experimentar ideas, nociones con el cuerpo, cómo hacer para llevar esa idea a las últimas consecuencias. O cómo hacer para ser consecuente con esa idea. Y yo, uno de los primeros proyectos que quisiera compartir, no les voy a contar todo el proyecto porque es muy largo, pero básicamente el desafío al que me enfrenté. Si quieres, Víctor, se puede poner el primer video sin volumen. Como Y si, ahora lo comparto. Espérame un segundito. y como se puede pasar así con la flechita como para tener una idea general de cómo lucía. Este proyecto que va a mostrar Víctor tenía que ver con que había encontrado una tendencia de los artistas de Cali de distintas generaciones de hablar sobre mitología de terror y sobre la presencia del diablo, y había como una práctica constante de asignarle al diablo o a estos mitos como la culpa de todo lo malo que pasaba en la ciudad. Y esto que parecía algo como folclórico o anodino, era algo que me llamaba la atención porque
aparecía como en distintos lugares. Pero yo no quería hacer como una exposición que representara estos mitos, que representara la figura del diablo, sino que hiciera vivir en el cuerpo esa experiencia de cómo es asignarle la agencia de todo lo que pasa a una entidad sobrenatural o a una entidad exterior. Entonces, pensaba que cuando esa práctica de explicar lo que pasa en una ciudad a través de estas entidades sobre las cuales no tenemos ningún tipo de control, justamente lo que hacía era desplazar el control del sujeto como centro de la explicación de las causalidades, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para vivir esto en el cuerpo y no representarlo como una idea? Era como el reto que tenía con esta curaduría. Y pensé que de pronto apagando la luz, cuando estamos en espacios oscuros, es el momento en el que el cuerpo se siente mucho más desubicado, mucho más sin poder saber como cuál es. Mientras yo hablo se puede mostrar un poquitico. Te puedes quitar ¿no? Entonces, básicamente la solución Y cuando lo estaban llevando a un mangón, el niño de puro milagro se escapó. mejor sin nada de auto. Eso. Super. Proliferan diferentes versiones que la imaginación popular está tejiendo en torno al monstruo y su banda. Entre las hipótesis que cobran mayor fuerza se destaca la de que existe una banda organizada en la ciudad. ¿Puedes iniciar el video, Víctor, por fin? Capturada por las autoridades caleñas y que confesó fríamente que Olvídate de ella, no tiene salvación, está en manos del demonio. Y él domina esta ciudad. Para poder destruir ese libro tenemos que cruzar las 3 cruces. ¿Qué hacemos? ¡La está matando! Mutealo, Víctor, porfis, o quitémoslo. No deja mutearlo, ¿no? Eso, ahí, eso, perfecto. Entonces, entonces esta solución que pensé de la oscuridad era para hacer experimentar en el espectador como esta idea de no ser el centro de las decisiones, y entonces las obras iban apareciendo como iluminadas con una especie de linterna. Ahí aparezco yo porque es un video de entrevista, pero lo que quería mostrarles más adelante es cómo las obras van siendo iluminadas como en una especie de coreografía orquestada por unos fantasmas invisibles, porque las personas que lo hacían, que eran como los guías de sala, estaban también completamente vestidos de negro. Entonces, lo que experimentaba el espectador era estar como en un espacio en el que no sabía qué estaba sucediendo, estaba como perdido, no tenía mucha agencia y tampoco podía decidir como qué ver y qué no, ¿no? De alguna manera todo estaba orquestado por estas presencias ocultas. Entonces, bueno, esto puede que sea como, en ese momento parecía como un experimento menor, pero digamos que esta experiencia de andar a oscuras como que se volvió súper importante, porque cuando yo misma hice la experiencia o lo que me relataban algunos espectadores era cómo
al bloquear un poco la visión, los otros sentidos tenían muchísima más agudeza y como también se sentían un poco más parte de lo que los rodeaba, ¿sí? No como... Entonces, bueno, esto me dejó pensando todo lo que se podía movilizar como cognitivamente de alguna manera a través de la afectación, de una afectación muy sencilla de los sentidos. Entonces, bueno, eso quedó allí. Esto fue como en 2015 y paralelo a ese trabajo podemos mostrar la otra diapositiva, porfa. ¿Cómo se llama? Con la flechita te lleva a la otra diapositiva. Entonces, paralelo a este proyecto, pasó en el 2014 más o menos, que no sé si saben las personas que están escuchando, pero Cali, esta ciudad en la que vivo, es una ciudad donde de alguna manera siguen sonando las mismas canciones de salsa de hace décadas y se considera como el museo de la salsa de alguna manera, como que incluso aquí el movimiento de la salsa es mucho más fuerte que aquellas ciudades donde surgió la salsa. Y digamos que siempre con la salsa ha sido como una eterna repetición de lo mismo, pero en el 2014 más o menos cambió un poquito la forma de bailar. Y en este video van a ver como dos niños de dos partes del país muy diferentes bailando la misma canción. Y esto, lo que me llamó la atención de esto, hacia dónde voy, y es algo que me gustaría invitarlos a que todos observen, es como a ver cómo detrás del gesto corporal hay toda una cultura, ¿sí? Llámese cosmogonía o epistemología o ideología. Entonces creo que en este video es bastante claro las diferencias y podemos mirarlo así por algunos pedacitos. Yo lo veo súper, ¿cómo se dice? Como en delay. No sé si ustedes lo vieron bien y alcanzaron a ver si podrían especular sobre las diferencias de movimiento entre el uno y el otro. Yo creo que ya podemos pararlo.
Bueno, quería preguntarle a las personas que están viendo, alguna persona que se anime, si alcanza a ver, podría describir la diferencia entre estas dos formas de bailar. Eugenia. Hola, ¿cómo están? Bueno, me parece que el niño del, del chaleco verde, que es el que estamos viendo ahora en la pantalla, tiene una manera de bailar como que comprende una serie de pasos que se repiten, pero lo veo mucho más libre y como mucho más expresivo y con más como libertad de elección. No sé, lo veo como sintiéndolo más, mueve más la cabeza, cierra los ojos. El otro niño se metió de una manera mucho más como tímida, tenía también una ropa mucho más prolija y estructurada y repetía solamente mover las caderas de un lado a otro y cerrar los puños. Como más tímido y más niño. A este lo veo mucho más experimentado en lo que está haciendo. Ujú. A mí me pareció, siguiendo también a Eugenia, que el niño verde como que también tiene como los pasos un poco más actualizados, o sea, pensando como que hay una mezcla también de coreografías que no solamente pasan por la salsa, sino pasan por el reggaetón, por cierto tipo de ritmo y los va aplicando de diferente manera también. Y los otros chicos como que está repitiendo una coreografía que obviamente representa un tipo de danza, pero también es como mucho más estructurada. El otro, a este lo veo como mucho más, al niño verde lo veo como más fluido en ese punto. No sé, es lo que creo, no soy experto en... Sí, yo creo que con esas palabras que han dicho, como fluido, libertad, como que integra más ritmos, versus el otro chico que está más tímido o se mueve como de un lado al otro, es un poco a lo que yo quería apuntar, y es cómo se produce complejidad en el cuerpo, ¿no? Como que es como en este otro chico, en el chico de la cosa verde, se están mezclando distintas capas y por eso es complejo, ¿no? Y también es complejo porque es sutil y es implosivo. Bueno, en fin, yo estaba como muy interesada en tratar de describir qué pasa, por qué se dan estas diferencias en el movimiento. Y sobre todo porque en esta ciudad en la que vivo se baila la salsa diferente que en otras partes, porque hay otro ritmo. ¿Desde dónde? ¿Eso qué pasa? Porque creo que estaba como muy interesada en leer gestos, ¿sí? Como un pensamiento material de los gestos. Pero no solamente pensaba esto de la complejidad, sino que también tenía como una hipótesis y creía que el pensamiento binario tenía que ver con esto, ¿sí? Como que decía, la diferencia entre uno de estos niños y el otro es que el uno es binario y lineal y casi que, ¿cómo se dice? Como en ángulo recto, y el otro está creando como más curva y como más integración entre la derecha y la izquierda, y eso es la complejidad, de alguna manera. Entonces, esa observación, de nuevo, al parecer como pequeña y anodina, me hacía pensar cómo en los cuerpos están imbrincados valores, ¿cierto? Entonces empecé como esta investigación sobre lo binario, pero también en la diapositiva 4 se puede ver como otra vertiente de este ritmo. Que no te quede que yo. La paloma yo. La paloma yo. Mucho bochinchero para que hablen de ellos. A mí me gusta el pipeteo, faranduleo, ticodeo, yo me meo. Ay, 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 ay. Para mi solda, no le pego eso, sucio. Hay un man feo, está pasando por ahí, pero es feo. Ay, ese algo es feo.
entonces no era solo lo binario, sino que eso se extendía como al rol del pasivo y el activo. De nuevo, no era binario, sino como que de pronto, como se ve allí, es como que el que está en ese rol pasivo realmente está estructurando el rol del activo. Y eso, bueno, eran cosas que me interesaba, como pensar la sublevación del pasivo y cómo a través del movimiento, la danza, podemos como movilizar algunas ideas que ya tenemos muy fijas, ¿sí? Como qué es un pasivo, qué es un activo, y cómo para realmente como aprender a bailar más libre, como dicen algunos, o más fluido, o lo que llamaba yo en ese momento más sabroso, toca, para crear complejidad, toca romper con el cuerpo ese pensamiento binario. Entonces, esas cosas sucedían como en observación de lo que pasaba en las discotecas aquí de Cali, de mi ciudad, y eso dio lugar a un proyecto. Más adelante, de pronto en la diapositiva, bueno, no, pasemos varias, todas estas no es necesario. Espérate. De pronto se puede mostrar la 12. Una pregunta para los que están viendo. ¿Ustedes lo ven como en cámara lenta, como lo estoy viendo yo, o lo están viendo a velocidad normal? Parece que se ve un poco ralentizado, ¿no? Va, por lo menos yo lo veo. Yo como lo estoy poniendo, parece que soy el único que lo ve bien, lo veo yo súper bien. Todos lo vemos en cámara lenta, entonces no podemos ver bien el movimiento. Claro. Y acá dicen lento y si no se entrecortado. amplía, y si no se amplía, si no le das pantalla completa, A ver. miremos la... A ver. A ver. ¿Pudieron verlo ahí? Bueno, acá algunos dicen que mejoró un poco, que lo ven bien, y otros que lo ven todavía medio entrecortado. Claro, todos parece que lo están viendo entrecortado. No sé, Erika, si por casualidad tenés el link de este video, quizás lo podemos compartir en el chat. Claro, Estos son archivos, no están, ok. no están colgados, pero Claro. de repente pues, podría mandar la presentación al final o algo así. Ok. Podría perfecto. hacer algo así. A ver, un momento que me recupero del hilo. Bueno, entonces, lo que había antes de estas últimas 2 diapositivas eran unas personas bailando distintas técnicas de danza contemporánea, de ballet clásico o moderno, y lo que quería mostrar era como las diferencias de los gestos entre movimientos muy sutiles. Bueno, incluso yo creo que lo podemos mostrar, podemos ir atrás como la 10 o la 11. Sí, como que les iba a mostrar unos videos, pero como están también como tan lentos, podemos mostrar solo estos screenshots. Una viene de un video de la técnica de ballet y la otra de Cunningham, que es como una evolución del ballet.
Y digamos que estos intereses míos de pensar el gesto como materia y el gesto corporal como materia venían de un entrenamiento previo. Antes de incursionar en el campo de las artes plásticas, pues tuve alguna experiencia con danza contemporánea y me interesaba mucho justamente esta misma idea que vengo repitiendo, y es como a través del gesto puedo leer los valores culturales que hay detrás, ¿sí? Entonces, el video de abajo, el estilo de abajo viene del ballet y el otro de Cunningham, que fue como este desarrollo, y parecieran que fueran como casi los mismos movimientos, pero si ustedes ven, en el Cunningham se admite un poco más de curva, un poco más de organicidad. Y de pronto podemos ver la anterior. La 10, no, la 9, eso. Sí, como que en este que es de ballet y en este que es Cunningham, aparentemente es la misma línea recta, el mismo ángulo recto, pero hay unos ligeros adaptaciones en el Cunningham que lo hacen un poco más orgánico, y en este que es la técnica Graham, que también de alguna manera son como, hace parte de estas rupturas que se le hacen al ballet tradicional. Ya vemos otros valores. No sé si les preguntara, si pudiéramos especular como en esta Graham, ¿qué valores distintos se ven respecto al ballet, por ejemplo, a esa foto que hay ahí del ballet? Con solo los gestos que hay allí. Como hay unas ideas ahí relacionadas con esos gestos. Y hay como una ruptura de ciertas líneas, ¿no? Un desdoblamiento, no sé, me sale esa palabra, pero desdoblamiento del cuerpo que plantea otra línea, otra propuesta visual del movimiento, no sé. Sí, la expresividad, dice acá María Rosa. Como que en esa foto de arriba de Graham todavía sigue habiendo algo de línea. Abajo hay una torsión, ¿sí? Como que ya no es la línea recta, pero están en el piso, ¿sí? Entonces, como que esta idea como de que el ballet es un poco exacto, como dice Natalia, también es estar en el piso. Como que el ballet es esta idea del hombre tratando de dejar de ser hombre y volverse más ángel o más máquina, como que se empieza a deconstruir como en estas otras técnicas que empiezan a buscar más la organicidad del movimiento, pero para buscar la organicidad del movimiento tienen que buscar la curva. Entonces yo venía como interesada en esa diferencia, como cómo la forma habla, ¿no? Y esto servía como para danza, como para escultura, como para cualquier práctica material, ¿no? Y después están estos videos de los que veíamos lento, que son esta danza afrocontemporánea que una gran amiga mía muy cercana, que se llama Andrea Bonilla, ella practica esta técnica y tiene una iniciativa que se llama Afro al Parque, que son los videos que estábamos viendo. Entonces yo empecé a entrevistar a personas como ella, preguntándole por esta intuición que tenía sobre si la línea recta y el ángulo recto tenían que ver con el pensamiento binario occidental versus lo redondo y lo curvo era más propio de ritmos y movimientos no occidentales. Entonces estas personas me empezaron a contar cosas, entre ellas esta amiga de la que le mostré los videos ahorita. Lástima que no se ven bien los movimientos porque es muy interesante la calidad. Empecé a entrevistar etnomusicólogos, percusionistas, y una de las cosas, por ejemplo, que me contó mi amiga Andrea, la que ven en los videos, es como que en el conteo de danza afrocontemporánea
la respiración entre el 1 y el 2, como el I es igual de importante que el 1 y el 2. Entonces, bueno, eso me hacía pensar también como en esa continuidad que veíamos en los bailes que les contaba al comienzo, entre el pasivo y el activo, como que no hay una cosa separada del 1 y el 2, o del cuerpo A o del cuerpo B, sino que el gap que hay entre esas dos corporalidades es como igual de importante que estos dos bloques como de materia. Entonces, de pronto podemos ir a la diapositiva, creo que es, si no estoy mal, es la 14. Entonces empecé a pensar dispositivos con estas personas a las que entrevistaba. No, mucho más allá. Empecé a pensar dispositivos. Espérate, déjame ver todas las slides pequeñitas, yo te digo cuál. Para vivir con el cuerpo estas diferentes ideas que yo estaba investigando, como lo binario versus lo complejo, cómo entender la otredad, cómo entender el antagonismo, cómo entender la relación con el otro. Espérate, la 15. A través de experiencias corporales. Entonces, por ejemplo, en esta presentación, ¿se puede poner sin audio mejor para yo ir contando? Entonces, en esta presentación, que otra vez se ve como súper ralentizado, ahí Andrea estaba en una de las sesiones de Hegelian Dancers, que estaba haciendo un ejercicio como de ritmo de movimiento, en la que uno como participante experimenta que si te equivocas, un poco el ritmo del grupo te sostiene y te hace sentir otra vez parte del todo. Entonces, este dispositivo es uno entre, o ejercicios, como los queramos llamar, es uno entre varios de los que conforman esta conferencia bailable que se llama Hegelian Dancers. Y Hegelian Dancers es una experiencia para hablar de, como teóricamente de todos estos temas, pero mientras se va haciendo como ejercicios corporales para entender con el cuerpo estas ideas de las que están hablando. Como está ralentizado, no se puede ver como la sutileza de lo que pasa ahí. Entonces, después les mando el link y ya lo podrán ver, pero esto se fue muy adelante. Y un poco el objetivo de ese ejercicio que estaba allí presentando Andrea tiene que ver con esta filosofía o esta palabra, este concepto africano, Ubuntu, que quiere decir porque somos. Entonces, y en ese momento, en los últimos años, ese concepto ha sido como muy usado aquí en Colombia desde que Francia está como en su búsqueda, antes de que era como presidenta, como que ese era uno de sus conceptos más mentados. Me invitaron a hablar sobre geometría, pero creo que vamos a terminar hablando de amor. Y amor es como un reduccionismo para hablar de lo que pasa en el encuentro entre dos cuerpos, entre dos espacios, entre dos formas, entre dos superficies, entre dos culturas. Me invitaron a hablar de geometría, pero, perdón, va a salir por la tangente. ¿Cómo se nombra el encuentro entre dos cuerpos? No se le pudo poner silencio, ¿cierto? Si tú pones silencio en tu compu, de pronto se logra. A ver, espérame un segundo para ver cómo lo hago. Entonces, esto que vamos a mostrar por pedacitos en el siguiente video es básicamente
como el resultado de la conferencia bailable. Ella se presentó muchísimas veces en distintas partes y esta última fue como la versión más completa. Y lo que sucede ahí es que se muestran un poco algunos de los videos que yo les he mostrado y las reflexiones que generan esos gestos con algunos ejercicios de danza, pero también suceden cosas como que se ligan todas estas reflexiones con textos teóricos o también con esculturas de Lygia Clark y Elio Oiticica que encontré en el camino, que su escultura se había transformado por el encuentro con la samba. Y me llamaba la atención lo que ellos decían que concebían que era un objeto y que era el espacio y cómo desde su escultura ellos promovían como esos otros valores de objeto y de espacio gracias a haberse encontrado con un ritmo de raíces negras. Entonces, bueno, todo esto me hacía pensar que, digamos, en estos ritmos y bailes que vienen como más claramente de África, había como otra noción de tiempo, de espacio, de sujeto, de objeto y de vínculo. ¿Sí? De qué pasaba en el vínculo entre todas esas instancias. Y eso me hacía pensar también como en el cuerpo hay de alguna manera como conocimiento y criticalidad. Y se creó este pequeño dispositivo que les podemos mostrar como algunos fragmentos, como que se puede mostrar un pedacito del comienzo, un pedacito de la mitad y un pedacito del final. Este mismo video que estábamos proyectando. Ajá. Sí, como Dale. un pedacito del video del comienzo, uno de la mitad y otro poquito Dale. al final y ya para que... Voy a ponerme en silencio y lo proyecto. Esperamos un segundo. Pero ya, como ya paré de contarlo, se puede mostrar con audio ya normal. Entre dos cuerpos, entre dos espacios, entre dos formas, entre dos superficies, entre dos culturas. Me invitaron a hablar de geometría, pero, perdón, me va a salir por la tangente. ¿Cómo se nombra el encuentro entre dos cuerpos? Pero eso es como dos objetos que se ponen el uno encima del otro, pero realmente no se funden. Es como que uno quiere comerse al otro, no para aniquilarlo, sino para introyectar fuerzas. Cuando le estaba enseñando a bailar, sacó 4 baldosas. Entonces armó con las 4 baldosas un plano cartesiano. ¿Y cómo era que le decía? Susi es onda. La onda es un sí expandido del cuerpo, es lo que me permite conectar el adelante con el atrás, un lado con el otro y unir. La onda, la curva, es lo que me permite que sea posible que exista otro. Algo así como que no, como si tuviéramos un tambor, como que lo importante es si ese tambor está ahí solito, pero ese tambor no es nada sin su repercusión. Como que en estos tambores, no sé si lo alcanzaron a... Okay. Espérate, ¿qué es Jinga? Es esto. Jinga viene de la reina Nzinga, de una mujer
ilustra muy bien cómo un pensamiento binario incorporado y un pensamiento más de lo tercero, más complejo en otro cuerpo. Para poder subvertir ese sistema binario de la derecha y la izquierda, el truco es construir una espiral con el cuerpo y con la cadera hacer como una cinta de Moebius, como las esculturas de Lydia Clark. Otro truco es que en la, ¿cómo se llama esto? El plano cartesiano que uno tiene aquí, o que cree que uno tiene aquí, esa espiral está demasiado. Bueno, yo quisiera hacer una pausa aquí, que tengo más cosas que mostrarles y contarles, pero siento que quizá hay algunas preguntas sobre este proyecto, como que no sé si pude tejer bien como todas las ideas y puede que sea un poco abstracto, no sé si, pues, si alguien tiene alguna pregunta sobre este proyecto. Sí, yo creo que pueden empezar a levantar la mano si quieren hacer una pregunta para que los habilitemos. Así pueden preguntarle directamente también a Erika. Yo también te quería hacer partir con una pregunta, Erika, también directamente también como a este trabajo. ¿Cómo has visto de alguna forma a niveles también se podría decir como institucionales la recepción de este tipo de trabajo que de alguna forma también como subvierte para mí bastante de lo que muchas veces también se ha heredado en las instituciones como esta herencia modernista de no permitir que el líbido, el deseo o el cuerpo entre de alguna forma a estas instancias institucionales? ¿Cómo has visto tú tu trabajo de alguna forma mediando bajo ese tipo de estructuras? Pues he contado con la suerte de que no ha habido tanto choque. La primera vez que se presentó, perdón, la primera vez que se presentó fue en el Museo Experimental El Eco y hubo como muy buena acogida en México. Hubo muy buena acogida un poco yo creo que por eso, ¿no? Como que siempre irrumpe y la idea es que esta conferencia pues termina convertida como en una gran fiesta. Y yo creo que hay cierto, que en parte la acogida tiene que ver con que simplemente no es una obra de danza ahí puesta encima del museo, sino que es mostrar un poco cómo ciertos valores o formas de pensar de esa otra disciplina que es la danza nos puede enseñar algo respecto a nuestra forma de mirar o a nuestra forma de relacionarnos con el espacio o con la materialidad. Entonces creo que es por eso como que hay ese vínculo también de alguna manera con las artes visuales que es bien recibido por eso, yo creo. No ha habido tanta resistencia como uno creería. Y también como entrando como esa pregunta, esto también si nos puede explicar un poquito más, también como esta forma también que lo aparece un poquito acá en el video de Hegel y Andalser, de cómo también subvertir de alguna forma ciertas jerarquías o ciertas políticas desde el cuerpo, de lo que significa la izquierda, la derecha, a través de este tipo de movimientos. ¿Cómo llegas también como a esa idea? Yo creo que a partir de la experiencia de aprender a bailar, ¿sí? Como que fue una experiencia muy concreta, no fue teórica, ¿no? No fue como que me siento a pensar en esa abstracción de la derecha o la izquierda, sino que fue realmente tratando de copiar los movimientos que sucedían a mi alrededor en la ciudad, que fue que entendí, como, ya, si no pongo el peso totalmente a la derecha, si no pongo el peso completamente a la izquierda, tengo que crear un espacio intermedio que no existe y que no tiene nombre y que no tiene espacialidad. Entonces, creo que fue en el movimiento mismo que sucedió como ese insight, pues, como ese descubrimiento que fue después sí de un proceso analítico y bueno, esto es extrapolable a otros campos de la vida, ¿no? Del conocimiento. Claro.
¿Alguno de los participantes también quiere alguna pregunta? Si quieren pueden levantar la mano para poder realizarla antes de que sigamos avanzando un poquito. A ver, acá no. No, por mientras parece que estamos todos claros. Si quieres podemos ir siguiendo, Erika, un poquito con tu presentación. Sí, estoy pensando con... vale, entonces, espérate, te digo que a qué diapositiva podemos seguir. De pronto podemos seguir a la 20. La nocturna. Sí, entonces la nocturna fue un colectivo, éramos 4 personas de aquí, de Cali, de esta ciudad, y un poco la pregunta era cómo hacer para pensar los formatos en que sucede la educación artística y porque teníamos queríamos ser como una especie de colectivo de educación artística que hacía lo contrario a lo que normalmente se hace, que es en los programas públicos como que se pone el logos encima de una experiencia estética, ¿no? Normalmente en los museos está la exposición y aparte el programa público que es súper discursivo, que es como pensamiento sí, como pensamiento teórico en torno a esa experiencia estética que es la exposición. Entonces nosotros queríamos, bueno, ¿cómo podemos hacer para pensar que la experiencia estética es también la experiencia discursiva y viceversa, como unirlos un poco? Y también, bueno, surge como esa incomodidad, pero también surge de que queríamos traer a nuestra ciudad las cosas que nos parecían pertinentes, casi como si trajéramos la maestría soñada a nuestra ciudad, y también cómo hacer para usar como los formatos, como los formatos de encuentro que ya sucedían en la ciudad, cómo usarlos como esos para desarrollar esos dispositivos que nosotros queríamos construir. Entonces, por ejemplo, aquí sucede mucho algo que se llama la audición, que es que se encuentran coleccionistas de salsa en parques o en espacios públicos a, ¿cómo se dice?, desempolvar o a desenrollar su colección en público, y entonces son una especie de conferencias en donde conferencias musicalizadas en donde ellos van contando como el contexto de producción de cada disco o de cada canción o el momento histórico en que apareció X o Y canción, y la ponen y la gente baila mientras estas personas están hablando. Y digamos que esta es una práctica muy difundida, muy afincada aquí en la ciudad, y de ahí sale un poco la idea de la conferencia bailable. Entonces, en ese entonces, con este grupo de amigos, una de las primeras cosas que hicimos fue una conferencia bailable que se llamaba Sobredosis de Amor, mientras nosotros estábamos haciendo como un análisis de la estética del narcotráfico y su relación con cómo cambió la salsa de los años 70 a los años 80, con la estética de los cuerpos de las mujeres, la estética de las fachadas de los edificios, pero también las letras y los ritmos de las canciones de salsa. Entonces hacíamos como un análisis de eso, y mientras íbamos como comentando y poniendo canciones, pues el público iba bailando. Y este fue como como uno de nuestros proyectos como principales. A ver, no sé qué hay en la siguiente diapositiva, déjame ver. Entonces es como una especie de conferencia con PowerPoint en la 22. Hay como un pequeño video de eso que se puede mostrar también así como por partecitas rapidito, que es como 2 personas haciendo estos análisis con un PowerPoint y mientras tanto la gente del público
baila. So we wanted those objects present on those museums to be detached. No, perdón, Detached me da from cosa their el video. Taganista meaning. And we thought that Sí, mejor. Si se puede ver como en silencio, chévere, y si no podemos pasar como a otro de los proyectos de este colectivo. Mejor pasemos a otro proyecto porque no sé bien cómo poner el silencio. No. Entonces en la 25 puede ser. En la 20. Entonces cuando yo les contaba ahorita como que la idea era traer como esas personas que estaban afuera, como un poco como construir en nuestra ciudad la maestría que no teníamos en nuestra ciudad. Entonces una de esas personas que invitamos fue a este curador Raimundas Malasauskas, y nos interesaba un proyecto que él había hecho, que era en la Documenta 13, él había organizado una serie de encuentros en un museo como de objetos obsoletos, y había organizado estos encuentros. A cada persona que invitaba, la invitaba como a especular en torno a objetos que no sabíamos para qué eran. Y ese gesto de especular sobre los objetos del pasado nos parecía muy lindo, y hicimos este mismo ejercicio pero con los museos coloniales de la ciudad, como el Museo de la Caña de Azúcar, como el Museo Etnológico, que muestra como todos los artefactos indígenas. Y teníamos como un problema con estos museos que muestran la historia colonial, y es que borran pues, toda la parte de la violencia, y tampoco se habla de lo afro, ¿no? Se habla más del indígena y no tanto de ese pasado afro. Entonces, y de la esclavitud tampoco se habla. Entonces, invitamos a esta persona que nos ayudara como a liderar una serie de sesiones especulativas en estos espacios. Perdón, veo la mano de María Rosa alza. Hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Sí, no, me vengo preguntando un montón de cosas porque en principio la primera pregunta es si tu exploración en relación a las dinámicas corporales es una cuestión en sí misma en los ambientes culturales, en museos, centros culturales, si tu objetivo es la danza en sí misma y lo que eso moviliza, o la perspectiva del abordaje corporal como una aproximación, digamos, a lo que está sucediendo en el espacio expositivo, en el sentido de incorporar la percepción, lo sensorial, o es solamente movilizar el cuerpo en relación al baile. ¿Se entiende? Sí, sí, creo que te entiendo. Sí, es más lo segundo que estás diciendo, como me interesa, como que yo, hay ciertas cosas como del campo de las artes visuales plásticas que me incomodan. Por ejemplo, el dispositivo cubo blanco tiene como unos formatos hipercodificados que usualmente no cuestionamos. Entonces estas otras prácticas como que me ayudan a pensar un poco esas experiencias de los sentidos que desde las artes plásticas y visuales casi no pensamos. Pero mi objetivo sí, de alguna manera, no es como la danza por la danza, sino hablarle a estas cuestiones que me parecen problemáticas de este campo de plásticas visuales. Ok. ¿Y cómo es, perdón que siga preguntando, cómo es la recepción, digamos, o la devolución de los participantes? O sea, ¿cuál es tu experiencia, digamos, qué es lo que vos concluís
en relación a la experiencia del usuario, del visitante a esos espacios? ¿Hay una buena disposición? ¿Hay un enriquecimiento? O sea, ¿qué es lo que sucede allí? Pues por lo general nunca ha sido como de irrumpir, como que aparezcamos en un momento en donde alguien no lo esperaba, sino que siempre es por convocatoria. Entonces asisten las personas que usualmente pues tienen un interés previo en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces las personas que tienen la disposición pues de alguna manera se disponen a estar ahí y a darlo todo y a disfrutarlo. No sé cómo sería si esto fuera como irrumpiendo, ¿no? Como que alguien del museo sencillamente no sepa que esto va a pasar, y creo que ahí sería pues distinto, pero por lo general es convocado, entonces hay buena disposición. Gracias. A vos. Sí, después me quedé con otra cosa, porque bueno, yo tengo una experiencia, porque soy coordinadora de trabajo corporal en la Argentina. Hay mucha tradición, digamos, de lo corporal, ¿no? O sea, desprendido de la danza, a partir de los años 70, fines de los 70, surgió todo un movimiento de expresión corporal que tomó de distintas técnicas, sensopercepción, gimnasia consciente, eutonía, bueno, un mix de, inclusive se han creado escuelas de formación, digamos, incluyendo lo corporal como forma de dinámicas de aprendizaje, ¿no? Entonces, lo que me pareció muy rico, porque me resuena con una experiencia que yo tuve, yo trabajé la relación del cuerpo y el vestido a partir de música de distintas épocas, o sea, parar la memoria cultural a partir de los ritmos de música, me parece que tiene una riqueza infinita, ¿no? Porque en los cuerpos hay memorias, inclusive de distintas generaciones, ¿no? Que cuando tú lo pones eso en escena, aparece, digamos, casi de forma involuntaria, ¿no? Entonces, esta experiencia que vos ves en lo popular, en las plazas, que vos decís que te tomaste como inspiración, ¿la seguís profundizando cuando vas a los espacios, o los ritmos pueden ser otros? ¿O siempre es la salsa? Pues sí, estos dos proyectos en particular tenían que ver con la salsa. Sí. Okay. Igual porque también es la práctica más presente acá, ¿no? Más fuerte. Y pues siempre ha estado como todos los proyectos muy relacionados con lo local, pero más adelante, que es como lo que estoy haciendo ahorita actualmente, tiene que ver ya con cosas más ampliadas, no solo con la salsa, sino con prácticas somáticas diversas. Pero digamos que la salsa fue como el punto de entrada. Y respecto como a esta pregunta que hacías ahorita al comienzo, yo creo que a mí un poco lo que me interesa es como la idea que quiero seguir explorando o compartir es cómo se pueden transformar cosmogonías, como que realmente si queremos un cambio en cualquier ámbito, lo que se tiene que transformar son como los marcos mentales o los marcos de sensibilidad o la manera en que construimos conocimiento. Y para mí es muy potente ver cómo esto ocurre a través de manera somática, a través del trabajo corporal. ¿Sí? Como que este es el link el que me parece como muy potente y el que quiero traer a este campo, en donde siento a veces que se trabaja muy desde lo representativo, desde los temas. Entonces, un poquito es como para movilizar eso, como necesito mostrar de alguna manera, o necesito en el campo de las artes visuales y plásticas pensar cómo la obra se vive a través del cuerpo y no es simplemente una actividad discursiva, logorreica, en la que estamos leyendo representaciones de temas. Entonces es un poquito por eso mi interés por estas prácticas corporales, para mostrar cómo tal X o Y ejercicio me ayudan a experimentar tal idea que yo quiero discutir. Entonces, como curatorialmente, para mí es muy interesante explorar esos dispositivos.
Sí, sí, me parece muy interesante. Está un poco ligado a toda esta cuestión del nuevo protagonismo que tiene lo performático, ¿no? En los museos, o sea, hay toda una idea de activación, ¿no? Y de involucrar también al sujeto en esa experiencia, ¿no? Que no sea solamente pasivo y que no quede solamente como unidireccional, ¿no? Como del artista al sujeto, sino que, como, bueno, un poco el concepto de eco, ¿no? De obra abierta, como que el sujeto también pueda digamos, tener su propia interpretación o vivencia de eso que está ahí expuesto, ¿no? Sí. Sí, en ese punto, como ampliando, yo creo que inclusive tiene también que ver mucho más que con la inclusión de lo performático ahora en los museos, tiene que ver más con con la noción de que la visión del arte es mucho más integral, o sea, que se está pensando ya no solamente como el punto importante en una institución o en un museo o en cualquier espacio artístico, la exhibición, sino también todo lo que rodea la exhibición, que muchas veces es una poética, una forma educativa, que de alguna forma son cosas que están en diálogo. O sea, va más allá de la exhibición de un objeto o de un proceso, sino que están actuando como configuraciones de mundo ahora. Entonces creo que eso es súper importante también tomarlo en cuenta, que los nuevos procesos curatoriales son también procesos pedagógicos, procesos performáticos, procesos poéticos. Sí, pero mira, ¿qué me ha pasado ahorita con tu pregunta sobre estas cosas en lo institucional? Es que, por ejemplo, algunas veces he propuesto un museo, lo que sea, me convida a hacer un proyecto y yo digo, bueno, voy a hacer un proyecto completamente performático, una curaduría performática, y por lo general hay resistencia porque se prefiere como no, por favor, lléname esa sala, ¿no? Es como que aún sí sigue siendo como muy, al menos en Colombia, como que hasta hace muy pocos años, hacer un proyecto exclusivamente performático y llamarlo curaduría era como raro, ¿no? Y si había esa expectativa de, por favor, lléname la sala de objetos. Entonces, digamos, que sí, como que pasa un montón en muchas partes del mundo, como que estamos viendo un giro performativo por todo lado, pero sí hay alguna resistencia todavía, al menos en el contexto local. Claro, y como hablamos como este giro como performativo, justo ayer también lo hablábamos también con otro curador, que muchas veces también yo creo que algo de lo que se está comprendiendo, que muchas veces la obra en sí no es la portadora de contenido, sino que son las relaciones que genera la obra, no solamente con el espectador, sino con el contexto político, social, con las poéticas que crea, son las que la activan. O sea, y tener ahora espacios que solamente exhiben obras, que no te generan de alguna forma, se puede decir un programa educativo, un programa curatorial, un programa de reflexión sobre los procesos que ocurren ahí, es complejo. O sea, creo que ya no se puede tampoco separar ni lo educativo, ni lo poético, ni los procesos performáticos de la exhibición. Ya creo que son uno, y muchas instituciones ya nuevas lo están haciendo. O sea, como se está pensando desde esas nociones como curaduría pedagógica, curaduría performática, ya están habiendo cambios importantes también dentro de las instituciones sobre eso. O sea, son pequeños, pero son cambios, al menos. Acá en RICET hemos tenido varios invitados en Se eso. se podría pensar como que está cambiando el eje, ¿no? Del destinatario de todo eso que sucede en ese espacio, ¿no? Como pienso en las exposiciones inmersivas, por ejemplo, ¿no? Que en realidad eso está puesto más que nada al servicio de la experiencia, de que el participante explore, que se encuentre con otras dimensiones de su persona, ¿no? Como que está fuera de lo normal, sería de lo cotidiano, o sea, como que son espacios que me parece que están yendo a producir otro tipo de sensaciones tienen como otros propósitos. Me parece como un poco lo que vos decías, ¿no, Víctor? Que se empieza todo como a fusionar, donde quizás entre los soportes y los lenguajes ya no hay tanta
digamos, tanta distinción, ¿no? O sea, como que más que nada se prioriza por ahí la experiencia o lo que ese sujeto se va a llevar finalmente como síntesis de eso que pasa ahí, no sé cómo explicarte. Sí, Como no, que... yo también creo eso y creo que mucho el trabajo de Erika también tiene que ver con eso, inclusive si uno lo toma también eliminando las nociones que nosotros heredamos en las instituciones, que son nociones completamente higiénicas, asépticas sobre la obra, sobre los procesos institucionales, donde tiene que ser blanco, tiene que estar limpio, no tiene que haber un contacto directo con la obra, tiene que haber como una importancia del artista, inclusive por sobre el espectador. Creo que los procesos que nos estaba contando Erika son procesos que inclusive apelan y son inclusive ya casi postcoloniales también, porque apelan también a otros tipos de público, no, están fuera también del pensamiento blanco y también incluyen movimiento, líbido, deseo, que son cosas muy difíciles en la institución. Entonces creo que eso es súper importante también. Ahí volvemos a darte la voz a Erika, para que sigamos charlando también de los proyectos, si quieres seguir avanzando. Pero no... De pronto les puedo contar del último. Dale, decime cuál es, ahora comparto. Comparto nuevo, espera un segundito, acá estamos. ¿Cuál? Ya te digamos un segundo. Creo que yo tengo que... creo que tengo que ser yo la que comparte porque son los archivos. Dale, entonces déjame salir. Ahí está. Bueno, esperemos a ver que funcione. Entonces, un poco desarrollando esta idea de que les había mostrado de mi amiga con esta idea de Ubuntu, que es esta experiencia de cómo produciendo sonido o movimiento juntos se produce en el participante la sensación de que hace parte del todo. Entonces, esta era como una invitación a una persona que hace cantoterapia y a un profesor de percusión a que lideraran como una sesión precisamente pues de voz y de percusión, pero la idea es esa, es como todos estamos produciendo como una estructura rítmica o una estructura melódica, pero cuando alguien del grupo se pierde, la vibración del sonido producido por el colectivo te sostiene y te vuelve a meter un poco en la estructura. Entonces, esta es una vivencia como súper sutil, ¿no? Porque sucede, es la vibración la que te contiene o es la vibración la que te afecta. Y entonces ahora lo que estoy haciendo es con distintos practicantes de distintas disciplinas o musicales o somáticas, diseñar este tipo de dispositivo donde puedo experimentar esa sensación de que hago parte del todo, ¿sí? Como de que se disuelve un poco el límite del sujeto como centrado y de repente se siente fluido. Entonces, esta es una. Y a ver si logro con esta. Y esta es un artista que se llama Leonel Vázquez. Que él tiene toda una investigación sobre algo que llama democratización de la escucha subacuática y ha hecho varios estudios sobre el cambio del sonido de las ballenas en un puerto acá de Colombia, cerca a Cali de alguna manera.
donde las ballenas vienen a tener, a parir cada año, ¿no? Entonces él ha hecho como unas mediciones de los sonidos, ahí está principalmente dando una charla sobre eso. Lleva a la gente como a construir dispositivos. Esta mujer es como una sabedora local de la zona en donde él estaba haciendo esas investigaciones. Construyen un dispositivo, a ver, ¿dónde están construyendo el dispositivo? De escucha subacuática, que es como súper sencillo, que lo puede construir cualquier persona con mangueras en la casa. Él explica un poquito, mientras están haciendo esos dispositivos, la importancia de este concepto de la democratización de la escucha subacuática, y al final hacen como una inmersión con este dispositivo súper sencillo y con otros más complicados que él tiene. Sí, acá seguimos viendo la misma diapositiva del museo. Y acá también me están ¡Ay, diciendo. video! Llevo un ratote mostrando ese video. A ver. No. Sí, estamos Nunca todos lo viendo vimos. lo de Raimundas. ¡Ay, no te creo! ¿En serio? Sí, estamos en otra realidad nosotros. Ay, no, yo estaba toda feliz mostrándole estas imágenes bonitas. Ah, Ya pero van dos videos. Es que tú compartiste Canva, tenés que poner en compartir pantalla, compartir video, el video que vas a mostrar. Tenés que dejarlo abierto, el video. Tenés que abrir, dejar abierto el video y después pones compartir pantalla y ahí te va a aparecer para compartir el video. Listo. Listo. Vamos. Listo, ahora sí estamos viendo. Ay, no, qué mal. No estaba haciendo interpretar imaginariamente. Sí, ya estábamos pensando en las mangueras, La escucha bajo el ballena. agua, ahora entiendo. Pero si vieron los tambores, no los pudieron ver. No. No. Bueno. Bueno, entonces estas son los dispositivos que estaban construyendo, súper sencillos, que puede construir cualquier persona, y él está hablando de la importancia de ese concepto de la escucha subacuática, de dónde vino, todas las investigaciones que él ha hecho, porque es una cuestión política. Y al final, cuando están construyendo, terminan de construir esos dispositivos, van con esos y con otros que él tiene más sofisticados a hacer como una inmersión debajo del agua. Ya voy a mostrar. Sí. Primero ahí. Pero entonces lo que me interesa de esto es cómo sentidos como la escucha y lo táctil o la propiocepción, distinto a la visión, son sentidos que nos hacen experimentar que nos hacen experimentar de una manera más directa y más fácil, que hacemos parte de lo que nos rodea, nos hace sentir más porosos. Entonces, bueno, aquí están, no sé si ven que ya se están metiendo al agua. Sí. Sí. Bueno, entonces finalmente se meten al agua y hacen una escucha de los animales que en ese momento están. Y ese es un taller, entonces la curaduría es básicamente solo de dispositivos, solo de experiencias. Y mientras está pasando que estas personas están debajo del agua escuchando, a ver si ven este video. A ver. En la playa, o sea, en la parte bajo el agua hay unas personas escuchando, y en la playa de esa agua hay otras personas escuchando, pero escuchando los tambores. A ver si se alcanza a ver el video. ¿Están viendo gris? No, todavía no se ve el video, todavía no los compartí. Dice Ministerio de Cultura, unas letras, ¿no? No, todavía no está compartido. Bueno, entonces, un momento me salgo. Listo. Ahí sí.
Entonces, esta misma playa es donde están los otros sumergidos. Ahí se alcanza a ver el barquito. Sí, Entonces, atrás, arriba están. ajá, es en ese barquito aquí están las personas que están haciendo la escucha subacuática y arriba están estas personas como en esta especie de laboratorio de percusión y voz, en esta experiencia de producir sonidos juntos, lo que les contaba ahorita, cómo es la vibración del sonido de la colectividad la que me sostiene adentro cuando me pierdo del ritmo o de la melodía. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita son como diseñando con estos distintos practicantes cuáles son esos dispositivos para ampliar la noción de escucha a través de experiencias en donde la visión no es lo primordial, sino la experiencia sonora, táctil y de la propiocepción. Y por ejemplo, este es un ejemplo de lo que estábamos hablando ahorita, como que este era un proyecto, me interesaba un proyecto curatorial sin exposición, solo de experiencias corporales, de experiencias de este tipo, como llevando a últimas consecuencias esta idea de cómo experimentar la interdependencia a través del cuerpo. ¿Sí? Que es un poco lo que me interesa, cómo diseñar experiencias para entender o vivenciar ideas a través de lo corporal, que para mí es una forma de llevar como lo que es para mí la curaduría como a sus últimas consecuencias. Entonces, bueno, está eso. Hay otros ejemplos, pero quizá puedo, con estos dos se ejemplifica un poco lo que estamos haciendo en este momento. Sí, se comprende como bastante bien también como las decisiones políticas también que tienes. A ver, espérenme un segundito, acá parece que... Ahí está. No, se comprende bastante bien al menos las decisiones políticas que desarrollas dentro de tus proyectos, que unen directamente como todo lo que es el sonido, el movimiento del cuerpo, también como otras formas de percepción, como dice, hacerlo como más poroso, pero también este punto que a mí me interesa como bastante también como en Reset, como la idea también de llevar la educación y también la curaduría como a puntos que están no solamente como integrados, sino como que se van como disolviendo y van disolviendo también como las categorías, o sea, como que en ese punto creo que los proyectos no solamente son potentes, sino que te dejan como pensando y dejan pensando también cuáles son nuestras propias relaciones con el cuerpo que establecemos en el arte. Y son muchas veces, como dijimos anteriormente, mucho más reducidas o están más normalizadas, más estructuradas. Y creo que en función este tipo de proyectos como que nos hacen como ampliarnos, o sea, creo que tienen como esa noción, y esa noción cuando también la aplicaste me llamó mucho la atención a cómo podemos también desdoblarnos también de jerarquías que pueden ser la izquierda, la derecha también en nuestro propio discurso y generar formas ondulantes, oscilar, generar otro tipo de estructuras que sean como más permeables. Creo que los proyectos van como desde ese lugar. ¿Y estos serían como los últimos proyectos que he venido desarrollando, Erika? Sobre todo este último que mostré, llevo bastante tiempo en ese. Bastante tiempo. Yo creo que también vamos a ir abriendo también más preguntas, si quieren ir haciendo, vamos habilitando para que quien puede levantar la mano también, y vamos habilitando para que le vayan haciendo algunas preguntas a Erika. Vladimir tiene una pregunta, vamos. Pregunta. Ahí está. Buenas, ¿qué tal? Yo veo como en todos los trabajos como de trasfondo un proceso como de sanación, ¿no? Como como una sanación colectiva, ¿no? No sé si lo trabajás así como abiertamente o si va como un poco el foco por ahí. Entré tarde también, no sé si... Pero bueno, como la perfo como sanación, por lo menos. No sé. Creo que
No, nunca ha sido ese como digamos, el punto de partida, ni hacia dónde me dirijo, pero yo entiendo por sanación como que todo lo que se transforma dentro de uno de alguna manera sana. Entonces, para mí son experiencias educativas en el sentido de que abren el marco de la experiencia o el marco de la percepción o te hacen cuestionar, no sé, cosas muy sencillas de tu estar en el mundo, de tu lugar de enunciación, bueno, en fin. Y creo que siempre que se transforman esas cosas tan profundas, pues termina siendo terapéutico, pero no me pienso la cosa con fines terapéuticos ni con fines rituales, sino que eso quizá pasa por defecto. Claro, así como algo que aparece. Puedes pensar en esto de que vos hablas de cuando individualmente te perdés del ritmo, ¿no? Como en esa vibración como común, digamos. Entonces como que la colectividad te pone de nuevo, como te acompaña a volver a ese ritmo. No sé, eso me llevaba como a pensar como proceso de sanación. Sí, yo creo que depende de cada persona, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que ahí lo que sana de lo que estoy proponiendo es como que estoy tratando de descentrar la razón, la visión, el pensamiento lógico, racional y lingüístico del centro, ¿no? Estoy tratando de que eso no esté en el centro. Y creo que siempre se experimenta de una manera terapéutica por defecto cuando uno desplaza eso del centro. Claro. Bueno, gracias. Sí, muchas gracias también. Gracias, Vladimir, también. ¿Hay alguna otra consulta también para Erika? Pueden levantar también la mano. Sí, a mí me llamó también la atención lo que dijo Vladimir también. Creo que también creo que ocurre mucho también esa noción que dices casi por defecto, o la noción que la gente tiene también de la noción de sanación cuando también ocurren nociones colectivas. Y creo que muchos de los procesos de los que nos contactes son procesos que dan la posibilidad de conectarse con el otro. Y muchas veces esos procesos no ocurren institucionalmente tampoco. ¿Viste? O sea, creo que la institución está muy lejos de generar contacto real muchas veces con las personas. O sea, tú tienes que pensar o lo que ocurre muchas veces en Argentina, ocurre de repente en algunos centros, como se llama en Chile, este proceso de formación de comunidad tiene que ver mucho más con un espectáculo que es mucho más vacío y que no tiene con una noción más profunda de distorsionar o de centrar un poco los sentidos. O sea, pienso en eventos como cuando se va a hacer yoga al museo o se va a leer a los museos, pero que realmente no estás leyendo, sino que estás simplemente operando como un artefacto estético que está haciendo como una alegoría o un fake de que estás leyendo ahí. O sea, pienso mucho ese tipo de programas que se hacen pasar por programas comunitarios, pero que no son programas comunitarios, sino que son programas simplemente, estoy por decir, son ficciones estéticas, o sea, no son directamente procesos que generen comunidad. Entonces, creo que tu trabajo también va por otra línea. Sí, no había pensado de esto del espectáculo, de la comunidad como espectáculo en algunas programaciones. Sí, por ejemplo, este proyecto, este último, tiene que ver con que empezaron a ver en algún momento, no sé hace pocos años, exposiciones sobre temas de ecología, ¿no? Como que ahorita el tema es la relación hombre-naturaleza. Ese es como el tema dominante en las exposiciones de arte contemporáneo. Y algo que yo pensaba era como en muchas de esas exposiciones que fui a ver,
como que sentía que era un tema pegado decorativamente en la pared, ¿sí? Y yo decía, realmente para mí, si quiero pensar, ¿qué pasa con la ecología? ¿O qué es lo problemático con la ecología? ¿O qué es lo que hay que transformar para entender la ecología? Es que el hombre no se siente parte del todo, y eso es un problema de cosmogonías, ¿no? En otras cosmogonías amerindias, no occidentales, etcétera, eso es evidente, o eso es como el eje o la semilla de esas otras cosmogonías no occidentales, que para uno como occidental es súper difícil entender el concepto de lo ecológico. Entonces a veces siento que esas cosas se usan muy de dientes para afuera, o cuando usamos esos temas tan complicados en un cubo blanco tradicional, siempre va a quedar como un tema representado, y eso me daba mucha incomodidad. Entonces, esto que se ve de pronto como tan hippie, tan ritual, o no sé, es una forma que estoy buscando de cómo hacer para que esa idea que está ahí en el eje de eso problemático, realmente podamos tener un momento de insight con eso, como de descubrimiento, y tengo la teoría o la hipótesis, no sé, de que eso solo pasa si pasa por el cuerpo. Y por lo general la experiencia de cubo blanco es una experiencia que, como ha sido el arte un poco últimamente, es muy de lo racional, ¿no? Del tema, de lo declarativo. No sé si se entiende eso, si lo enredé más. Pero va por ahí, como... Sí, se comprende. A ver, espérame. María Rosa, ¿quieres hablar? ¿Decir algo? Que te escucho hablar. Espérame, voy a habilitarte. Hay que levantar la mano primero. A ver. Porque si no, no puedo habilitar. Creo que está silenciada, María. Sí, a ver, parece que está silenciada. Listo, espérame. A ver, que yo no soy el que habilita. Espérame un segundito. Ahí sí. No sé si yo escuchar ahora. Sí, ahora te ¿Ahora? escuchamos. Sí. Sí, yo lo que decía, que esto de, entre comillas, volver a la naturaleza, o sea que hay cosas como que tenemos que entender que son mundos diferentes y cosmovisiones diferentes, ¿no? Si bien estamos tomando cosas de los pueblos originarios y de las culturas, digamos, indígenas, que lo tenían ya de por sí, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto lo vemos también con los textiles, o sea, así como tenían la relación con el mundo y con la naturaleza, así lo representaban a través de los textiles. Entonces, volver a producir de esa manera es imposible, digamos. Nosotros estamos separados y porque tenemos otra cosmovisión, ¿no? Me parece bien estar abiertos y recuperar algunas cuestiones, pero me parece que son caminos que no se pueden forzar y que son experiencias culturales completamente diferentes, ¿no? No sé, a mí me hace un poco de ruido todo eso. Todavía creo que estamos muy lejos de poder entender el momento que estamos viviendo, ¿no? En este proceso teóricamente de colonial y todo esto. Me parece como que, no sé, que todavía hay mucho camino para aclararnos, ¿no? Sí me parece desconstruir y buscar otras vías de aproximación a las experiencias culturales, me parece vital, como me parece también que en la educación, lo que te iba a preguntar, si en Colombia la salsa, por ejemplo, está incluida dentro de las escuelas o en las experiencias musicales en la educación, si es algo que la cultura ya lo tiene como asimilado, digamos, como algo propio, o todavía está por fuera, como acá que por ahí tenés que ir a hacer prácticas de baile fuera, es decir, nuestra escuela por ahí todavía no incorpora contenidos culturales que no sean tan tradicionales en las materias. Y me parecía como que por ahí en Colombia me parece que como que es más orgánico el tema del baile, ¿o no? En la educación. Pues no en la educación formal, ¿no? En la educación formal sucede lo mismo que estás describiendo allá. Pero digamos sí en la vida social es muy presente, muy transversal.
transversal, que es otra forma de educación también, ¿no? Y porque Entonces, el tema del no hay- cuerpo en la educación está bastante reprimido, digamos, ¿no? Como que el baile sería algo lo más conocido, lo más popularmente asimilable. Entonces, me parecía que por ahí en Colombia, no sé, porque tienen algo corporal bastante diferente a nosotros, son como mucho más conectados con el cuerpo, como los afro, ¿no? Que también tienen una relación con el ritmo y con la danza mucho más, llamémosle entre comillas, natural, ¿no? Pero no sé, tenía una idea de que en Colombia por ahí estaba más incorporado en la escuela. No, no, realmente no. Hay muchas escuelas, pero no la escuela tradicional, sino como escuelas por la tarde de baile. por Claro, ejemplo. no, claro, separado, sí, sí, sí. Gracias. Nada. En ese mismo punto también yo creo que también los procesos, y acá hablo también de mucho conociendo también a Argentina, creo que los procesos también de blanquitud que se produció también en Argentina también han generado se puede decir, un ciudadano, un sujeto que verdaderamente se piensa muchas veces desconectado con el cuerpo, o a veces también se piensa como fuera también de América Latina, con ciertas nociones que no tienen que ver con relaciones como corporales. O sea, creo que también eso ahora se está volviendo a repensar por lo que hablamos de los procesos coloniales, todo eso, pero también se vienen incluyendo otros tipos también de saberes, que eso me pareció también importante, como estos saberes que son más aborígenes, otros tipos de temporalidades, otro tipo de flujos corporales, otro tipo inclusive de identidades. Creo que eso es súper también importante también con los nuevos procesos que están viniendo, que son procesos más que nada de preguntas que quedan abiertas también, y son preguntas, como dijo Erika, que solamente se pueden sentir muchas veces también por el cuerpo, o sea, o pasan, son experiencias que ocurren con el cuerpo. Acá recurro a la misma frase como de Freire, que dice, la única pedagogía que puede ocurrir es la que te hace sentir en el cuerpo. O sea, creo mucho también como ese tipo de nociones, o sea, como una pedagogía que se cree desde el cuerpo. O sea, entonces eso también me parece como importante. ¿Tenemos más preguntas también para Erika, o Erika nos quiere decir alguna otra cosa? Porque ya vamos a ir finalizando también la sesión. ¿O contarnos alguna otra cosa? Acá María quiere decir también algo. No. A ver, habilitamos. Ahí está, me parece. ¿Va María? Sí, a ver, espérame que no. A ver, ¿se puede desbloquear a María para que pueda hablar? Habla tú a Erika nomás, porque no sé, yo no estoy pudiendo hacerlo, y le digo, no, a ver si puede desbloquear. A ver si yo puedo. A ver. No, ¿No me puedes desbloquear a María? Para que pueda hablar. A ver ahí. Sí, ahí me parece. Sí, María, ya creo que ya tienes tu micrófono bien. Bueno, ahí María me parece que puedes hablar ya. Pero bueno, parece que no va a decir. Si quieres habla tú, Erika, si quieres, pues después puede hablar María. Pues no, yo no tengo mucho que
añadir, pues tengo como 20 proyectos más, pero ya se nos acabó el tiempo. Pero si quieres después nos puedes pues, mandar para que los compartamos con los asistentes. Si tienen bueno, alguna pregunta. quiero simplemente agradecer por la paciencia, por la gestión de este espacio. Siento que estuve un poco díscola. Espero que hayan otras oportunidades de volvernos a encontrar. Sí, obvio. Vamos a tener, yo creo, alguna otra oportunidad y también saludar a todos también acá, a los asistentes, a todos los que pudieron también participar y también de alguna forma sumarse a estos encuentros que son de arte y educación y también para pensar los procesos curatoriales, los procesos pedagógicos más allá de su propia categoría. Entonces eso ha sido como bastante importante hoy y eso, yo creo que vamos a ir finalizando ya el encuentro. Al final, María, ¿ibas a decir algo o no? ¿No tenías alguna última? A ver, de nuevo, está en mute, a ver. A ver, ¿podemos desbloquearla? Sí, ahí está. Sí. No, se volvió a poner en mute. No sé cómo performático lo que está ocurriendo. Hola, Ahí. ¿me escuchás? Hola, sí. Sí, ahora sí. No, pensé que le estaban diciendo a otra persona, que era otra María. No tengo más que agregar. Gracias. Ah, listo. Listo. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Erika por haber participado, disculpa los problemas técnicos que hoy día tuvimos, esperamos mejorarlo tal vez en algún próximo encuentro junto con vos para que nos cuenten más proyectos porque quedamos a la espera también de conocer más proyectos y otro tipo de charlas que ya podemos irlo arreglando más para adelante, tal vez para el segundo semestre, tal vez para ir conociendo nuevos proyectos tuyos también y otras preguntas que tengas también para querer compartirnos. Vale, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos los asistentes. Gracias. Nos estamos viendo la próxima semana también junto con el programa educativo del Museo del Prado. Entonces vamos a estar compartiendo eso la próxima semana para que estemos discutiendo y debatiendo junto con ellos. Muchas gracias Erika, muchas gracias Noé, muchas gracias María, muchas gracias a todos los que tuvieron que participar. Gracias, Chao. chao.